para aprender de qué se tratan los libros de la Biblia, de qué nos hablan, qué podemos aprender de estos libros de la Biblia. Si usted necesita también una pluma o bolígrafo, esfero, como le quiera llamar, levante la mano para que Caleb le lleve hasta su lugar y para que los pueda llenar. Hermanos, háganos un favor, les vuelvo a recordar esto. No tire las hojas, no las tire, consérvelas, cómprese una carpetita de $2, $3 y conserve ahí las hojas, todas las que tenga ahí, para que pueda volver a recordar lo que hemos aprendido. Cuando usted lea la Biblia, porque espero que sí la lea, pueda, ya me toca leer en mi lectura, me toca leer Nahum. ¿De qué se trataba? A ver, déjame ver lo que, ya me acordé de qué se trataba. Y también todas las predicaciones están en YouTube y usted puede ir y buscar ahí, ¿cuándo? A ver, Nahum, aquí está, a ver, voy a volver a verlo si es que lo necesito, ¿verdad? Usted lo puede hacer así. Entonces no tire la hoja, no desperdicie. Todo esto cuesta, hermanos, y tenemos que ser buenos administradores. ¿Amén, hermanos? Buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nahum. Nahum, ahí donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios. Nahum, vamos a leer solamente un versículo y vamos a orar después de leerlo y entramos con Nahum. Dice así la Biblia, capítulo 1 de Nahum, versículo 3. Nahum 1:3. Dice así la Biblia: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vamos a orar. Acompáñenme en esta oración. Padre bendito, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra, para aprender. Gracias, Señor, por traer con bien a cada uno de nosotros. Y ahora te pido que nos des un corazón dispuesto, un corazón humilde, sencillo, un corazón hambriento por aprender de tu palabra, Señor, y que tú nos hables, que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a los corazones a través de este estudio de tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes y a escudriñar las Escrituras. Te pedimos, mi Dios, que nos hables, y te pido también que me uses para comunicar, Señor, tu mensaje, este estudio de Nahum, y podamos aprender, Padre bendito. A ti sea la gloria, límpiame, úsame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nahum. El libro de Nahum es uno de los libros que pertenecen a los 12 llamados, o también llamados profetas menores. El libro de Nahum contiene uno de los lenguajes más elevados de los 12. Quiero decir con esto que Nahum, si usted lee solo el capítulo 1, pareciera que está leyendo un salmo, porque el lenguaje que utiliza Nahum es tan elevado que se compara inclusive con Isaías. Mire, por ejemplo, cómo utiliza el lenguaje en versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Y ahí usted puede seguir leyendo que Nahum se distingue de los 12 o de los 12 profetas menores, porque el contenido, el tipo de mensaje que emplea es un lenguaje hasta parece poético. El libro es breve, pero contiene grandes verdades teológicas extraordinarias. Una cosa que distingue a Nahum de los otros profetas menores es que Nahum no llama al arrepentimiento. Nahum declara con firmeza un mensaje: el juicio ya fue decretado, ya no hay vuelta atrás. Es cuando Dios dice aquí
tardo para la ira y grande en poder. Pero el mensaje de Nahum, a diferencia de los demás, como por ejemplo el de Jonás, es arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan, porque si no va a venir el juicio de Dios. Pero Nahum, el mensaje que él da principalmente a Nínive es: ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Hasta aquí llegó la paciencia. Ahora te toca experimentar la ira del Dios vivo. Y Nahum declara este juicio que ya fue decretado por parte de Dios para con Nínive. Este libro contiene dos mensajes principalmente. Uno está dirigido a Nínive. ¿Se recuerdan quién era Nínive? Lo estudiamos en el libro de Jonás. Bueno, Nínive era la capital de un gran imperio. ¿Se recuerdan cuál era ese imperio? Asiria, el imperio de Asiria. Esa era una capital grande, poderosa, pero este mensaje que Nahum entrega va dirigido principalmente a esa nación. 150 años aproximadamente después de Jonás. ¿Recuerdan cuando Jonás llegó, verdad? Hasta vimos que Jonás llegó y que muy probablemente el pez lo vomitó cerca de donde tenía que ir, y ahí va y predica, y todos se arrepienten, hermanos. Miles de personas, algunos estudiosos han calculado cerca del 1,000,000 de personas que habitaban la capital de Nínive. Todos se arrepintieron. ¿Y el juicio de Dios llegó o no llegó? No llegó, porque hubo un gran arrepentimiento. Pero ahora han pasado cerca de 150 años. Toda esa gente ya murió. Lo más probable es que ya murieron toda esa gente. Y la nueva generación que se levanta sobre Nínive se olvida de aquel arrepentimiento, de aquel avivamiento, y entonces tienen que escuchar el mensaje de Nahum decretando el juicio de Dios. Vamos a ver la primera parte, el autor y su mensaje. El autor y su mensaje. El libro comienza diciendo, vea por favor el versículo 1, profecía sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre Nínive. Entonces, este libro está dirigido principalmente a Nínive. El libro de la visión de Nahum, dice ahí, el de Elcos. También se le conoce como Elcosita. Nahum, el Elcosita. Nahum proviene del hebreo que significa consuelo o consolación. Consuelo o consolación. El libro de Nahum, o el nombre quiero decir, es una abreviación de Nehemías también. Nahum y Nehemías. Nehemías quiere decir consuelo de Jehová y Nahum solo quiere decir consuelo. Es una abreviación o un nombre corto de Nehemías. Ahora, el libro de, anótenle ahí por favor, número 1, el nombre Nahum significa consuelo. Consuelo. Muy bien. Número 2. Nahum es identificado en la Biblia como Nahum anótenle, Elcosita. Elcosita. De Elcos, pues, que era de la región de Elcos. Elcos. Algo interesante sobre el nombre es Capernaum. ¿Se han escuchado Capernaum? Capernaum quiere decir ciudad de Nahum. Ciudad de Nahum.
Pero el título, el cosita, indica que él era de Elcos. ¿Y dónde era Elcos? Bueno, Elcos estaba cerca de Jerusalén. Estaba algunos creen en Galilea, otros creen en Judea, pero lo que más coinciden es que vivía cerca de Judea. Nahum vivió en una época donde había una gran tensión política. El imperio de los asirios había extendido su dominio. Ellos habían conquistado grandes ciudades, pero también habían aplastado a los ciudadanos. Habían destruido documentos, habían destruido ciudades, habían destruido muchas pertenencias de aquellos que habían conquistado. Eran violentos. ¿Recuerdan qué hacían los asirios? Eso lo vimos el domingo por la tarde. Si usted no vino el domingo en la tarde, se lo perdió. Pero los asirios con Sennacherib fueron a querer invadir Judá. Y el rey Ezequías lo quiso comprar con oro. No quiso. Después oraron a Dios y Dios intervino. Pero ellos temían porque los de Asiria eran sumamente violentos, sanguinarios. Colgaban los cuerpos en los muros, las cabezas de sus enemigos, los desollaban, les quitaban la piel vivos hasta que morían, amontonaban cabezas a veces en las torres, y bueno, todos ellos se volvieron perversos, malos. Y Nahum entonces habla a este imperio que representa el terror. Él profetiza durante el reinado de Manasés, rey de Judá. Anotemos entonces ahí en el número 3. El lugar de origen del profeta era, anótenle por favor ahí, Elcos. Número 4. En el tiempo de Nahum, el imperio dominante era el imperio, ¿cuál, hermanos? Asiria. Me lo mandaste al WhatsApp equivocado. Número 4. Ok, ahora número 5. Los asirios eran conocidos por su extrema crueldad hacia sus enemigos. Crueldad hacia sus enemigos. Número 6, esto lo mencioné hace un momento. A diferencia de otros profetas, Nahum no llama al arrepentimiento, sino que anuncia juicio. Isaías llama al arrepentimiento. Jeremías advierte juicio. Jonás predica en Nínive, en ese mismo lugar, y hay arrepentimiento, pero Nahum declara: ya no hay oportunidad. Ya se te dio y la desaprovechaste. La desaprovechaste. Nahum es citado en el Nuevo Testamento. Vea, por favor, voy a pedirle a quien me ayuda, hermano Brian, que él me lea Nahum 1:15. Nahum 1:15, y voy a pedirle a quien me ayuda, a Gema, que me ayude con Romanos 10:15. Romanos 10:15. Vamos a ver cómo Nahum es citado en el Nuevo Testamento por Pablo. ¿Qué dice 1:15, hermano Brian? Fuerte. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Gracias. Ahora vamos a compararlo con Romanos 10:15, que dice así. Ahí está citando, gracias a ambos hermanos por leer. Pablo usa como referencia a Nahum. Ahora, cuando Nahum pronuncia estas palabras, dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz.
¿Sabe qué estaba diciendo aquí Nahum? Estaba diciendo que hay alguien que está dando buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Eran noticias de paz, que Dios ya había determinado destruir al enemigo feroz que asediaba al pueblo. No te preocupes, hay buenas noticias. Dios traerá, celebra, dice, oh Judá, celebra tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará, va a venir el malvado, pereció por todo. Y cuando habla del malvado, está hablando de Nínive. Por eso es que ahora Pablo en el Nuevo Testamento utiliza a Nahum para usarlo como el que trae buenas noticias. En el tiempo de Nahum, ese que corría dando noticias de que Nínive había caído, ¡hey! Nínive cayó, Nínive fue conquistada, Nínive pereció. Eso fue noticias de paz y de alegría, porque ahora el enemigo despiadado ya no nos iba a hacer daño. Eso mismo lo usa Pablo para decir, cuando llevamos el evangelio, son buenas noticias, porque Cristo ha vencido y Cristo puede dar vida eterna. Ya no tienes que perecer por el enemigo en el infierno. Ahora Cristo te da salvación. Y ese es el mensaje que predicamos. Amén, hermanos. Ese es el mensaje que llevamos por las calles y por todo el mundo. Dios levanta entonces a Nahum para poder revelar su ternura. La ternura de Dios. En el capítulo 1, versículos 1 al 8, ustedes pueden ver ahí en ese texto cómo es que Dios le da esperanza a su pueblo. Cómo es que tenemos un gran Dios maravilloso, grande en misericordia, grande en poder, tardo para la ira, y que no hay nada que se escape de él. Dice el versículo 7, miren nada más, 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En esta primera parte podemos ver que Nahum revela el poder de Dios, el amor de Dios hacia su pueblo, pero también revela cómo es que estos de Nínive volvieron atrás, volvieron a pecar. También anuncia la muerte de Sennacherib, rey de Asiria, y la liberación de Ezequías. ¿Cómo es que el pueblo de Judá fue liberado maravillosamente? ¿Recuerdan cómo fue liberado el pueblo de Judá de Sennacherib? Los que vinieron el domingo en la tarde sobre todo, o si usted ha leído la Biblia también. ¿Cómo fue librado el pueblo de Judá de Sennacherib? Recuerden, Sennacherib era rey de Asiria. Ya habían conquistado Samaria, las 10 tribus. Y ahora iban por los de Judá y estaban al asedio. Pero ¿cómo fueron librados? Porque no fueron conquistados por los de Asiria, recuerden, no fueron conquistados por ellos. ¿Por quiénes fueron conquistados? Por los de Babilonia, Nabucodonosor. Pero Sennacherib quería conquistarlos. Pero ¿cómo fueron librados? Alguien que me diga, por favor. Por la mano de Jehová. ¿Qué pasó? Un ángel. Dios envió un ángel en respuesta de la oración del rey y de todo el pueblo, y en una sola noche 185,000 soldados amanecieron muertos del ejército de Asiria, porque Dios mandó un ángel que destruyó a todos esos y no los conquistaron. Entonces aquí podemos ver esa parte. Vamos a la segunda sección. El libro de Nahum, como dije, puede fecharse con bastante precisión por 2 acontecimientos. El primero de ellos es Tebas. Miren Nahum 3:8. Nahum 3:8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto y en sus límites, Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Nahum nos da aquí entonces un acontecimiento histórico que podemos constatar en la historia universal.
la caída de una ciudad egipcia llamada Tebas. Esto ocurrió en el año 663 antes de Cristo. Entonces, cuando Nahum se escribe, ¿ya había pasado eso, sí o no? ¿Sí o no? A ver, otra vez. Pónganme atención, hermanos. Cuando Nahum escribe, usa como referencia para advertirle a Nínive sobre algo que ya sucedió. Y le dice, mira, Dios destruyó la ciudad de Tebas. Fue llevada cautiva. ¿Y tú piensas que vas a escapar? Entonces, ¿ya había pasado o no había pasado? Claro que ya había pasado. Y si eso pasó en el 663, quiere decir que Nahum se tuvo que haber escrito después de ese acontecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otro acontecimiento muy importante, la caída de Nínive. Históricamente, usted búsquelo en San Google y usted va a encontrar la fecha. La caída de la capital de Asiria fue en el año 663. 612, disculpen, 612. Entonces, cuando Nahum escribe, todavía no sucede eso, que sucedió en el 612. Por lo tanto, Nahum tuvo que haberse escrito después de la caída de la ciudad de Tebas y antes de la caída de Nínive. Por eso es que la mayoría de estudiosos concuerdan en que la fecha más correcta para el libro de Nahum es el año 650 antes de Cristo. ¿Por qué? Ya les expliqué, ¿verdad? Porque ya había pasado algo, pero todavía no pasaba lo de Nínive. Por lo tanto, en el 650 es el año más acertado. Vamos a entonces a llenar ahí. Número 7. La ciudad de, anótele ahí, Tebas, mencionada en Nahum 3:8, fue destruida en el 663. La caída de Nínive ocurrió en el año 612. El libro de Nahum fue escrito entonces en la número 9, por favor. 663 y 612. ¿Por qué? Porque obviamente ya había pasado lo de Tebas, pues obviamente un año después y hasta antes de la caída de Nínive. Cuando Nahum escribe, Asiria estaba en uno de los puntos más altos. Estaba en el punto del clímax del imperio asirio. Y de ahí empezó su declive, su caída, su debilidad. Los reyes más conocidos que tenemos de este imperio, tenemos a Sennacherib, tenemos a Esardón y a Asurbanipal. El más conocido que aparece en la Biblia es Sennacherib. Sennacherib. Anoten por favor ahí, número 10. Uno de los reyes más conocidos de Asiria fue Sennacherib. Ahí está, Sennacherib. Vean por favor Nahum 2:6. Véanlo por favor en sus Biblias. Nahum 2:6. Dice la Biblia: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Vean ahora por favor en el versículo número 4. Número 4, Nahum 2:4. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos.
Y luego dice el versículo número 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Sobre quién está dando esta profecía, hermanos? ¿Sobre qué ciudad? Sobre Nínive. Entonces Nahum aquí está dando una profecía de cómo iba a ser destruida Nínive. Dice aquí, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruida y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeando sus pechos. Cuando Nahum profetiza esto, después de estar sitiada la ciudad por 2 años, históricamente, el río Tigris, donde estaba la ciudad de Nínive, estaba sitiada por 2 largos años. Y el río Tigris se desbordó, así como cuando se salió el Yanumkai, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Pero lo grave de esto es que la historia nos dice que este río arrasó una gran sección de la muralla de protección de la ciudad. Con esto, entonces, los babilonios, pudieron atravesar la brecha y entrar a la ciudad y destruir y caer Nínive. La caída final llegó en el año 606 en la batalla de Carquemis. A ver, entonces, Nahum profetiza que Nínive va a caer, pero dice cómo va a caer. Y es interesante que dice que los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando el imperio asirio iba en declive, hermanos, fue sitiado por el ejército de Babilonia 2 años. Creció el río y el mismo río destruyó el muro de la ciudad de Nínive y se cumplió al pie de la letra lo que Dios había profetizado por medio de Nahum. La ciudad cayó de una manera sorprendente. Algunos historiadores antiguos y descubrimientos arqueológicos indican que hubo inundaciones que debilitaron la muralla y que vino fuego de parte de los enemigos que consumió la ciudad. Vea ahora el capítulo 1, verso 8. 1:8. Vean lo que dice ahí. ¿Más con qué? Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirá a sus enemigos. En el capítulo 1, verso 8, más con inundación impetuosa consumirá. Qué maravillosa predicción y profecía que se cumplió. La Biblia no solamente son historias, es palabra de Dios. Se cumplió al pie de la letra. Este asedio y la caída comenzó en el 612, pero se consumó en el 606. Los medos, los babilonios, terminaron con esta ciudad. Anótele por favor, número 2. La ciudad, ¿qué número vamos, perdón? 11. Nínive fue destruida por anótele, medos y los babilonios. Recuerden que Nínive no era una ciudad común y corriente. Nínive en su tiempo era la capital del imperio de los asirios. Era una metrópoli, era una ciudad grande. Ya habíamos mencionado algo de esto, pero había murallas de hasta 30 metros de altura. Había torres defensivas, sistemas hidráulicos avanzados, palacios majestuosos.
Usted puede buscar en los últimos acontecimientos que descubrieron los arqueólogos. En los últimos años descubrieron el palacio de Sennacherib, donde hay relieves detallados de conquistas militares de Sennacherib. Y ahí está, lo pueden ir a visitar. Si usted tiene plata para ir, vaya y conozca el palacio descubierto de Sennacherib. Esos arqueólogos dicen que el nivel de esa ciudad era una arquitectura avanzada. Esa ciudad de Nínive estaba compuesta por 4 grandes ciudades de que abarcaban 906 kilómetros cuadrados entre todas. Eso equivale a la mitad de la ciudad de Londres de la actualidad. Nínive tenía entonces una circunferencia aproximada de 96 kilómetros, con 1,500 torres fortificadas y un muro de 30 metros de alto y de ancho, tan ancho que cabían 3 carros de caballos o de guerra en su tiempo. Algunos calculan que cerca de 1 millón de personas vivían cuando Jonás predicó, y que ahora en los tiempos de Nahum, 150 años después, la población había aumentado. Nínive entonces, cuando Nahum está predicando, era grandiosa, era maravillosa, grande en extremo, palacios, economía, fortificaciones, templos, arte, música, pero también era grande en maldad. Mire cómo lo describe el versículo número 14, por favor, hablando de Nínive, 1:14, Nahum 1:14, dice: mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro. Y luego dice: porque fuiste vil. Hay varios pecados que menciona Nahum por los cuales Dios trajo este juicio. ¿Por qué cayó esta ciudad? ¿Por qué ya no volvió a reedificarse? ¿Por qué ya no volvió a estar activa? Porque Dios cavó el sepulcro para esa ciudad. Dios mismo cavó el sepulcro para la maldad, porque se hicieron viles. Y mire cuáles son algunos de esos pecados. Capítulo 3, versículo 1, dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria. El primer pecado que menciona, o la razón de su destrucción, es porque era una ciudad sanguinaria. Y le recuerdo que cientos de ciudades, pueblos, tribus, aldeas fueron destruidos por estos ninivitas, porque persiguieron sanguinariamente y pensaban que Dios ignoraba todo eso. La segunda razón, dice ahí, versículo 1, toda llena de mentira y de rapiña. La segunda razón era porque eran en extremo mentirosos y en extremo también rapiña. Eso significa que hurtaban, significa que iban y quitaban el sustento, dejaban en la calle a muchos, despiadados, desalmados. Era una sociedad completamente corrupta. Por eso Dios tuvo que traer, mire el versículo 2, chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que asalta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera que hermosea gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos.
Mire cómo Dios le llama a esta ciudad de Nínive, atropelladora, como un caballo que atropella, que pisotea a la gente, que lleva látigo para herir a las naciones, y luego le llama ramera, que llama a fornicar a las demás naciones con ellos, con sus hechizos, con brujería, con porquería y media. Tanta era la maldad de Nínive que Dios tuvo que traer su juicio sobre esta nación. 150 años habían pasado desde que experimentaron una hermosa arrepentimiento, un avivamiento. Pero ahora vemos esta nueva generación con un corazón duro. Nínive se volvió a la maldad, a la perversión, a la idolatría, a la rapiña. Nínive se volvió a la mentira. Nínive se volvió a deleitarse en el pecado. Y esto nos tiene que enseñar una lección tremenda. Un avivamiento que no se sostiene nos aleja de Dios y se convierte tarde que temprano en juicio de Dios. Qué tremenda enseñanza. Yo no sé si usted ya la agarró, pero Dios le dio oportunidad a Nínive. Dios ya había determinado que se iba a destruir esa ciudad, pero mandó a Jonás por amor a esa nación. ¿Cómo no voy a tener piedad, dice ahí Jonás, de esas personas, de esos niños que no pueden distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Dios perdonó porque hubo arrepentimiento, pero los ninivitas desperdiciaron esa oportunidad. Dios ya los había perdonado, ya les había dado, pero ahora fueron destruidos, fueron hechos pedazos por mano de Dios, porque volvieron atrás, porque regresaron y fueron peores que sus padres. Y qué importante es que entendamos esto, hermanos, porque quizá Dios ya te ha perdonado a ti. Te arrepentiste y Dios te perdonó. Dios escuchó tu oración, le dijiste: Señor, perdóname, Señor, porque yo te fallé. Señor, perdóname, sálvame del infierno. Te recibo en mi corazón, ayúdame, Señor bendito. Y sabes que gente estuvo orando por ti. Gente estuvo orando para que te arrepintieras, para que creyeras, para que vinieras a los pies de Cristo. Alguien estuvo visitándote, orando, y creíste y te arrepentiste. Pero en algunos casos, hermanos, van a tener que experimentar el duro juicio de Dios por volver atrás. Por volver atrás. Por dejar el santo mandamiento. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos: ya no hay más que un juicio severo, una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto y que crucificare de nuevo al Hijo de Dios. Ay de aquel. Por eso, querido hermano, pon atención en esta hora. Nínive es tu ejemplo, es mi ejemplo. Yo no puedo desaprovechar esta nueva vida que Dios me ha dado en el camino de Dios. No puedo desaprovecharlo, no puedo volver atrás. No puedo burlarme de Dios y pensar que nada malo va a pasar. Porque el juicio de Dios llega. Grande en misericordia y lento para la ira, lo cual significa que es paciente, pero tiene un límite, hermano. Tiene un límite. Dios te deja y Dios te da oportunidad. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, pero dice el versículo 3 del capítulo 1: y no tendrá por inocente al culpable. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya sabes que tienes que seguir a Cristo. Tú ya sabes que tienes que congregarte.
Tú ya has escuchado enseñanza, predicación, lo has leído de la Biblia, te han aconsejado. Tú ya sabes. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, porque prevaricamos. La palabra prevaricar en la Biblia es pecar con conocimiento de causa, de forma rebelde. Tú ya sabes que no debes de beber y bebes. Tú ya sabes que no debes de fumar y fumas. Tú que ya sabes y lo haces. Eso es prevaricar. Y déjame decirte que Dios te perdonó, sí, Dios te ayudó, Dios te dio una oportunidad, pero no puedes tentar a Dios, porque Dios puede traer un juicio severo en cualquier momento, hermano. Sabes que yo lo he mencionado antes y es impresionante, pero también es real, hermanos. Yo estoy seguro que hermanos en iglesias y posiblemente en la nuestra estén viviendo en una maldición de parte de Dios. Pero no, Dios es amor, Dios. Sí, Dios es amor. Y Dios te ama y Dios quiere que te vaya bien. Pero cuando tú eres rebelde, necio, testarudo y no quieres hacer, Dios dice en el libro de Deuteronomio, te recuerdo. Dice, y todas estas bendiciones te vendrán. Pero también advierte, pero si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para seguirle y servirle, entonces maldito en tu entrar, maldito en tu salir, maldito el fruto de tu vientre, maldito los animales que tengas y tu tierra y el fruto del campo, malditos. Imagínate cómo Dios está advirtiendo. Pero miren, vamos a ver otro versículo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. En el versículo, vea por favor, en el versículo número 6, 5 y 6. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Luego dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Nota esto, hermano. Nota esto, por favor. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una advertencia clara aquí. Dios dice aquí que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una maldición de parte de Dios. Pero también hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Si nosotros entendemos el mensaje de Nahum, haríamos todo lo posible por no desperdiciar la gracia de Dios. Yo sé que hay familias en iglesias que quizá estén viviendo de pura gracia, hermanos, y no pueden prosperar y no les va bien y no crecen en su vida espiritual y no les va bien en sus relaciones, en el trabajo, en ningún lado, porque hay algo que necesitan arreglar con Dios. Y cada uno debe de analizar en esta noche y arreglar cuentas con nuestro Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios, como leímos también en pasadas clases. Y en el caso de Nínive, ellos pensaron, ya pasó eso, ya son historias antiguas. Sí, bien, vino un profeta de las aguas, salió de las aguas. Y ese sí era el verdadero Aquaman, ¿verdad? Ese sí salió de las aguas. Jonás. Ese sí salió de las aguas, ese sí predicó, pero eso ya se convirtió en historias antiguas. Ay, ay, ay. Sí, el otro rey se arrepintió, sí, los padres se arrepintieron, pero eso ya quedó atrás y poco a poco se fueron sumiendo otra vez en su maldad, hermanos, hasta que vino el grande juicio de nuestro Dios y Nínive ahora es historia. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 12. Nínive era una ciudad famosa por sus grandes murallas y fortificaciones.
murallas y fortificaciones. Número 13. Nahum 3:1 describe a la ciudad como una ciudad sanguinaria. Sanguinaria. Número 14. Uno de los pecados principales de Nínive era la violencia. Violencia. Número 15. Otro pecado de Nínive era el engaño y la mentira. Antes de Nahum, el profeta, ¿quién predicó en Nínive? Profeta Jonás predicó en Nínive. Por último, hermanos, veamos alguna manera de poder dividir este libro. Tiene solamente 3 capítulos. Nahum, vayamos ahí a Nahum y va a haber 3 capítulos. En el capítulo 1 podemos ver el carácter de Dios. Un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Un Dios tardo para la ira, grande en misericordia cuando haya arrepentimiento. Y que no tendrá por inocente al culpable. En el capítulo 1 podemos ver todo esto. En el capítulo 2 podemos ver la destrucción de Nínive. ¿Cómo va a ser destruida Nínive? Que se preparen para la batalla. Habla acerca del ataque de los enemigos, el caos que va a haber en la ciudad, el saqueo total que va a recibir, la ruina definitiva. Aquí, como si fuera una narración bien detallada de cómo va a suceder todo esto en el capítulo número 2. Y en el capítulo 3 encontramos las razones del juicio. O sea, el por qué Dios había de destruir a Nínive. Anotemos entonces, número 1, ahí del capítulo 1, perdón, número 17. Dice, en el capítulo 1, Dios es presentado como justo, celoso y poderoso. Poderoso. En este capítulo nos habla que Dios gobierna la naturaleza, que Dios es nuestro refugio también, pero que Dios traerá el fin de Nínive. Y por eso sale ese hombre en las montañas diciendo las buenas nuevas. Nínive ha sido destruida, se acabó el enemigo. En el capítulo 2, anótele por favor, número 18, describe la destrucción de Nínive. En el capítulo 3 se presentan las razones del juicio contra Nínive. ¿Por qué Dios había de destruirlo? Y ya lo vimos, algunos pecados que describen aún aquí en el capítulo 3. Número 20. Vea por favor Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Si usted pudiera recordar cómo Sennacherib, rey de Asiria, tenía rodeada la ciudad de Judá. Ya había conquistado al imperio, al reino, del norte. Ya había asolado Samaria. Ya había tenido un sitio que hasta se comían a los bebés las mamás del hambre que había. Hasta el estiércol de las palomas querían comer. Usted lo puede leer ahí en Reyes. Y ahora venía contra el reino del sur, su capital Jerusalén. Y aquí vemos la mano de Dios. Cuando el rey Ezequías presenta las cartas y Dios obra. Con eso en mente, de que Dios llamó un ángel para acabar con 185,000 soldados. Con eso en mente, mire lo que dice el versículo 7 otra vez, 1:7. Jehová es bueno. Imagínese diciendo a Ezequías estas palabras. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce
a los que en Él confían. Este versículo enseña que Dios es refugio en el día de angustia. Podemos correr a Él, podemos acudir a Él, podemos ir con nuestras pruebas, dificultades, luchas, batallas y necesidades. Antes corríamos con los amigotes, antes corríamos con la comadre, el compadre, antes corríamos con el alcohol, antes corríamos con quien sea, pero no encontrábamos el refugio. Simplemente nos hundíamos más y más. Ahora tenemos un refugio. Y como vimos el domingo en la noche, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos correr a Él y podemos encontrar el auxilio, el pronto auxilio que necesitamos. Déjeme mencionarle, ya terminamos. Solo quiero mencionarle algunas cositas aquí, hermanos. En este libro podemos ver que Dios gobierna todo el mundo. Aunque parezca que el mal triunfa, aunque parezca que todos se van a salir con la suya, Dios tiene el control, hermanos. En segundo lugar, quiero decirle que el pecado tiene consecuencias. No importa cuánto tiempo pase, el pecado será juzgado. Por eso, arrepiéntete, hermano. Busca la misericordia de Dios y no el juicio de Dios. Número 3, Dios es refugio. La tercera cosa que quiero decirte de este libro es que podemos correr a Él. Este libro nos recuerda que Dios cuida de nosotros, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos. La cuarta cosa que quiero decirte es que no juegues con la gracia de Dios. Dios es paciente, pero no es paciente indefinidamente. Cuando Él obra, tú te vas a dar cuenta, porque jugaste con la gracia de Dios. Yo estoy seguro que muchos cristianos que ya no están entre nosotros, hermanos, que murieron, su vida se acortó por jugar con la gracia de Dios. Si eran salvos, pero quisieron vivir una vida desafiando a Dios, jugando con la gracia de Dios, y Dios tuvo que acortarles la vida, hermanos. No juegues con la gracia de Dios. Por último, quiero mencionarte que siempre hay esperanza en medio de la opresión del enemigo. Ezequías fue presionado por estos mismos reyes, pero hubo esperanza. El libro de Nahum es una advertencia, pero también es un consuelo al mismo tiempo. Nos recuerda, por un lado, que vivimos en un mundo donde el mal parece que prospera, pero también nos asegura que al final nadie se escapa del juicio de Dios. Nínive parecía invencible, murallas altas, muros gruesos, un ejército poderoso, riqueza incalculable, pero cuando Dios habló, Nínive cayó. En Dios está el poder. Así también, en nuestros días podemos ver que el mundo está desbordado. Pareciera que la maldad no hay quien la pare, quien la frene. El pecado desbordado, naciones rebeladas en contra de Dios. Pero déjeme darle una noticia. Todos comparecerán ante el juicio inevitable de Dios. Tarde que temprano, tarde que temprano. El mismo Dios que destruye al enemigo es el mismo Dios poderoso que protege a su pueblo, que vive confiando en Él. No te alejes de Dios, porque vas a tener o el látigo de Dios o el abrazo de Dios. Esa es tu decisión. Por eso, hermano, Nahum, un gran mensaje que nos advierte, nos advierte. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar.
Bendito sea, Señor. Gracias por el mensaje de Nahum, un mensaje claro, poderoso, un mensaje vigente en nuestros días, Señor. Ayúdanos a aprender de esa gran ciudad llamada Nínive, que fue perdonada por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia en el tiempo de Jonás. Señor, pero que fue condenada por su maldad constante, por su perversión,